Ambición desmedida de Margarita Zavala de Calderón. Cómplice de su esposo, el expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala de Calderón está enfrascada en una lucha obsesiva contra la razón y contra lo políticamente correcto. Quiere hacernos creer ahora que sería una buena presidenta para los mexicanos, como si no hubiera sido suficiente el daño que su marido le hizo a este país. A 2 años de la elección federal, Margarita Zavala de Calderón está metida de lleno en una alocada precampaña por la presidencia, triturando las formas y los procedimientos de su partido y pasando por muy alto los tiempos fijados por el Instituto Nacional Electoral. Uno se pregunta hasta dónde puede llegar el cinismo de los políticos enloquecidos por el poder. Todo el mundo sabe que Margarita Zavala de Calderón cogobernó este país durante los 6 años de infamia que su esposo Felipe estuvo al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Que no se nos olvide que Margarita Zavala de Calderón fue cómplice, partícipe y aval de las nefastas acciones de su marido cuando ambos ocuparon la residencia oficial de Los Pinos. Recordemos que Felipe Calderón asaltó la presidencia ingresando por la puerta de atrás de la Cámara de Diputados para tomar posesión del mismo cargo ante un Congreso dócil y avalado por un fraude en el 2006. Margarita representa lo más oscuro del sexenio calderonista, incluyendo los 100,000 muertos y los 25,000 desaparecidos en la guerra contra el narcotráfico. Tampoco se nos debe olvidar el fallecimiento de 49 niños de la guardería ABC, propiedad de su prima hermana Marcia Gómez del Campo, así como la conducción errática de los destinos nacionales por un permanentemente alcoholizado Felipe Calderón. Por otro lado, Margarita Zavala de Calderón también representa la tiranía del prianismo y la amenaza de su continuidad que solo ha traído el saqueo, corrupción e impunidad a un país que ya no aguanta un sexenio más de lo mismo. Margarita piensa que los mexicanos no somos capaces de identificar el peligro que representan sus propios vínculos con su marido y los que éste construyó con el PRI, primero para llevarlo a la presidencia por el camino del fraude y luego para pactar la entrega del país a Enrique Peña Nieto. Y nos preguntamos, ¿dónde estaba Margarita Zavala de Calderón cuando su esposo, en un acto de traición, despojó a la nación de sus recursos naturales? Felipe Calderón es traidor a la patria porque entregó al extranjero casi a título gratuito gran parte del patrimonio nacional, siendo el presidente que más hectáreas de subsuelo nacional ha concesionado para la explotación minera. Durante la administración calderonista, se entregaron 34,379,000 hectáreas del territorio nacional para la explotación minera. Como todos sabemos, México es un gran imán para la inversión extranjera por ser el mayor productor de plata del mundo y uno de los principales exportadores de oro, cobre, carbón y plomo. Y mientras las compañías mineras de otros países se llevan nuestras riquezas, los sueldos que pagan a los mineros son mínimos. Los mineros mexicanos son explotados día y noche sin seguridad social ni otras prestaciones laborales. Como si esto no fuera suficiente, Calderón suscribió un convenio con Canadá para evitar la doble tributación que impide al fisco mexicano cobrar gravámenes a las empresas de aquel país que operan en el suelo nacional. Sin embargo, la voracidad de Margarita Zavala de Calderón no tiene hiene. Quiere seguir en el poder para despojar a la nación de lo poco que le queda. Por lo pronto, Margarita Zavala de Calderón hace campaña con recursos públicos, habida cuenta que la pensión de su esposo la pagamos de nuestros impuestos. Ciega de ambición y poder, Margarita Zavala de Calderón le apuesta al olvido y subestima la capacidad de razonamiento de todos los mexicanos.